Pero eso sí, las preguntas que acaban de hacer, lo que es el tabernáculo, las 7 perspectivas que les di del tabernáculo, es para que ustedes amplíen su conocimiento y sus experiencias con Dios. Muchos, por ejemplo, el tabernáculo es un mapa, es un diseño de cómo ir penetrando a poder tener un acercamiento al Dios Todopoderoso. Muchos ni siquiera tienen la experiencia del altar, mucho menos al lugar santo, y mucho menos hacia el lugar santísimo, esa experiencia, ¿amén? Entonces, eso es importante. Entonces sigan estudiando y más adelante yo creo una de esas perspectivas la voy a tomar y la voy a enseñar con detalle para que ustedes vean que lo del tabernáculo es muy importante tener el estudio en la experiencia para que nosotros podamos tener una intimidad profunda con Dios y pues, lo más importante, estar ungido. Bueno, el resumen de la semana pasada, hoy yo lo voy a titular Llevando cautivo todo. Entonces, hablé de 3 cosas importantes, 3 territorios. 1 fue la mente, 2 los sentimientos y 3 la voluntad. Y para eso voy a leer de nuevo un versículo que usamos hace, no sé si 20 días o no sé, que está en 2 de Corintios 10, del 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo. Ese es el tema que estoy tomando. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, el punto de llevar cautivo todo lo que hay dentro de nosotros, lo que está dentro de nosotros, es que haya una obediencia perfecta. Entonces, el problema, después de que vino Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el problema número 1 no es el diablo. El diablo dice que fue exhibido y quedó sin autoridad y poder. Ahora, ¿por qué daña a la gente? Porque el mismo hombre, el poder que él tiene es el mismo hombre que el poder que le da a las tinieblas. Entonces, para tener una obediencia perfecta, tenemos que llevar cautivo todo. Siempre se habla de llevar cautivo todo pensamiento. Entonces, este pasaje, lo mencioné, se habla de 3 cosas hablando de una batalla. Primero que nada, de estos versículos se habla de una batalla. 2, el lugar donde se lleva a cabo esa batalla, acá. Y 3, el objetivo de esa batalla, llevar cautivo todo. El apóstol Pablo, hablando de la mente, él nos dio la clave que ya cuando somos salvos y todo eso, la obediencia perfecta se tiene que ganar en el alma. A pesar de que todo origina en nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios, se debe de ganar en el alma. Entonces, aquí hay algo que debemos de estudiar más profundamente, es que muchas veces se nos enseña que hay que lidiar con los pensamientos. Entonces, en estas frases vamos a ir agarrando los 3 territorios. Dice, la obediencia perfecta es cuando una mente tiene sometidos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Empieza ahí. Pero aquí van a surgir preguntas. ¿Qué es la obediencia a Cristo? Sí, porque si no contestamos eso, no vamos a tener claro qué es una obediencia a Cristo.
significa obediencia a la unción que ya hemos recibido. Si yo someto, y eso empezando del primer texto, someto mis pensamientos a la obediencia a Cristo, quiere decir que estoy sometiendo mis pensamientos a la obediencia a la unción que recibí. Cristo significa ungido, untado. Entonces, aquí hay algo importante, que si ya hay unción en mí y yo obedezco a esa unción, porque de hecho el Espíritu Santo viene para guiarnos a toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, lo primero que nos va a llevar a hacer es someter nuestros pensamientos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lógico, en el contexto está hablando de la mente, y habla de hijos de Dios que tienen dominio, autoridad. ¿Por qué? Porque ahí en Romanos habla de la manifestación de los hijos de Dios, pero no estamos hablando de uno que nace de nuevo, sino estamos hablando del contexto hijo de Dios. ¿Qué significa hijo de Dios? Hijo de Dios es aquel que ya tiene dominio y autoridad. A ese contexto se refiere eso. Entonces, si nosotros sometemos nuestros pensamientos, en ese momento nosotros tenemos autoridad de un hijo de Dios. El problema es que cuando mencionan, no, pues es que todos somos hijos de Dios. No, sí, todos somos hijos de Dios, pero lo que está hablando la Biblia se está refiriendo a un hijo de Dios del nivel como de Adán, con ese poder, ese dominio. Es más, esa frase hijos de Dios, creo en Génesis 6, habla de los hijos de Dios y después habla de gigantes. Cuando se refiere a hijos de Dios, está hablando, vamos a decirlo así, de niveles como de un poder angelical, poder sobrenatural. El problema de nosotros es que cuando dice hijo de Dios a todo, pues le llamamos hijo de Dios a uno que nace de Dios. Sí es un hijo de Dios, pero no es a lo que se refiere esto, Romanos 8:14. Y es lo que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 10, a que sometamos todos esos pensamientos. ¿Para qué? Para que lleguemos al nivel de hijos de Dios. Ahora, cautivo a la obediencia de Cristo, o sea, la unción. Primero que nada estamos hablando de los pensamientos. Ahora, ¿por qué primero de los pensamientos? Hemos hablado que la mente es muy importante y que hay que lidiar con ella y hay que someterla. Pero el punto importante aquí que primero los pensamientos, porque ellos van a determinar tu enfoque. Van a determinar tu enfoque. Tu enfoque determina tu fe. Entonces, si los pensamientos están cautivos, tú, sometidos a Cristo, a la unción, tu mente va a tener un enfoque poderoso. Tus pensamientos van a ser candidatos a ser obedientes a una vida de fe. Hay que poner atención en todas las palabras, porque más adelante voy a ir dando tantos mensajes y le vas a agarrar más sentido a lo que estoy hablando. A veces no se le agarra mucho sentido a lo que estoy hablando porque a veces les falta a muchos su recipiente para poder recibir entendimiento. Recuerde esto, el problema no es que Dios nos esté hablando y que nos enseñe cosas sobrenaturales. Eso no es problema para Dios. El problema somos nosotros los seres humanos. Si no somos la vasija vamos a decir, si no, la vasija de nosotros no está preparada, lo que ponga Dios, si es luz de más, nos va a destruir. Entonces, por eso primero hay que someter todo pensamiento. ¿Para qué? Para después ser una vasija donde Dios deposite revelación, deposite luz. Pero los pensamientos son para que determinemos un enfoque. Y ahí va lo segundo que les decía la semana pasada.
el tercero, que tu enfoque decide o determina tus sentimientos. Ok, si no sometimos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, ese enfoque lo que va a hacer va a determinar cómo pensemos y en qué estemos pensando. Estemos pensando en las cosas de la carne, estemos pensando en incredulidad, entonces todo eso lo pensamos y ya después lo empezamos a sentir. ¿Por qué? Porque vamos a decirlo así, nuestro enfoque va a determinar nuestros sentimientos, cómo nos sentimos. Si son sentimientos desordenados o son sentimientos incorrectos o están en su lugar equivocado. Entonces, por eso es importante que nosotros sometamos todo pensamiento, porque esos pensamientos nos van a llevar a un enfoque. Ese enfoque nos va a llevar a nuestros sentimientos. Por eso mucha gente no sale del pasado, porque no sometió sus pensamientos del pasado y esos pensamientos los llevaron a un enfoque y ese enfoque los llevó a unos sentimientos que los tiene cautivos en el pasado. Ellos no pueden ir enfrente porque están cautivos. Entonces, ese es el problema. Que el problema es que los sentimientos es el taller de Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás ya usó el enfoque, él ya lo tomó, él ya tomó tu atención, ya tomó tu energía de pensar, ya tomó tu fortaleza, ya tomó tu, vamos a decirlo así, tu dirección, ya la tomó y la está metiendo a los sentimientos malignos y de ahí no sale una persona tan fácilmente. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener un enfoque roto, un enfoque destruido. Entonces, ese enfoque, para que vuelva a recuperarse, tenemos que recuperar nuestros pensamientos, pero también dejar a un lado los sentimientos cuando están mal encausados. Entonces, el enfoque, mucha gente se enfoca en ella misma y deja de pensar en Dios. Entonces, siente que no hay unción y esa gente se está enfocando en lo que siente, y aunque haya unción, no la puede usar porque tiene incredulidad de que no hay unción. Entonces, ese es un problema grande. Y el punto es que el enfoque, vamos a decirlo así, el enfoque dañado te lleva a que tú tomes decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomamos van en base a sentimientos. Es como, vamos a poner algo muy sencillo. Cuando le damos consejería a nosotros a alguien, y si nuestro consejo toca el área de sus sentimientos, esa persona deja de tomar consejería o nos guarda rencor. Entonces, por eso tenemos que medir el daño de la persona si es en su área sentimental, que todos vienen de ahí, y llevarlo al área mental de pensamientos. Entonces, hacer lo que piense, ¿cómo? Leyendo libros, escuchando audios, escuchando prédicas. Entonces, el punto es que llevarlo a una restauración emocional. ¿Por qué? Porque su enfoque puede estar en una herida emocional, en tristeza, en depresión. Y todas esas personas, nadie las puede sacar de esos problemas, porque el problema no nada más son la mente, sino los sentimientos. Entonces, si son los sentimientos, tenemos que ir a los sentimientos. Entonces, tenemos que cambiarle los cuadros mentales para que ella pueda enfocarse en eso. Sí, porque, vamos a decirlo así, si yo le digo padrastro, sus sentimientos, su enfoque está en esa palabra padrastro, él se va a meter ahí y no lo voy a sacar de ahí. Entonces, si yo le empiezo a decir, por ejemplo, Cancún o otras cosas, su enfoque va a cambiar, pero esa persona tiene que iniciar en pensar en la playa, para que yo empiece poco a poco a mover su enfoque y llevarlo a corregirlo. Ahora, cuando no se sale de ahí, entonces su enfoque determinó lo que siente porque sus pensamientos no los sometió. Entonces ahora sus decisiones van a ser equivocadas. Y ahora, las decisiones, el tercer punto, las decisiones determinan si hay bendición y maldición. Recuerden Deuteronomio 30:19, que Dios dice, aquí está la vida, aquí está la muerte, aquí está la bendición, aquí está la maldición. Dice, escoge tú.
y después le dice, escoge la vida. Y ahorita esa palabra vida quiero que la dejen en su corazón y en el mensaje que voy a dar en unos minutos, la tomen porque voy a hablar de la ley de la vida. Sí, voy a hablar de esa ley porque esa ley te va a ayudar a restaurar estas tres cosas. Porque muchas veces le decimos a alguien, no, pues renueva tu mente y lo ponemos a leer, a repetir pensamientos. Su mente está peor cada día. Porque no conocen cómo trabaja la ley de la vida, no conocen cómo la función del tabernáculo, no conocen cómo la experiencia en un tabernáculo. Entonces no se restaura su mente, no se restaura su sentimiento, no se restaura su voluntad. El objetivo de Dios es llegar a la voluntad, al libre albedrío, restaurarlo, corregirlo, que tome buenas decisiones. Entonces, por eso es importante que nosotros estemos, vamos a decir, estudiando esos tres territorios. Entonces, todo lo tenemos que llevar cautivo. Aquí va el punto importante. Llevar cautivo todo pensamiento. Y todos trabajamos en llevar cautivo todo pensamiento. Es más, hasta oramos. Señor, declaramos nuestros pensamientos cautivos. Declaro este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero eso es el principio de una batalla. El punto número 2, después de que nosotros empecemos a cautivar todo pensamiento, es cautivar todo sentimiento. Todo sentimiento. Ah, no, este rencor no, estás cautivo, yo perdoné, yo solté y ahora yo estoy, tú vas a empezar a sentir lo que es el amor a Dios y después el amor a mí mismo y a mi prójimo. Entonces todos esos sentimientos empezar a cautivarlos. Entonces muy pocos nos dicen eso. Nos dicen de la mente, pero nunca nos dicen de los sentimientos. Y en realidad los sentimientos es el taller de Satanás. Tú le haces guerra espiritual en una intercesión a Satanás. ¿Sabes qué es lo que hace? Él agarra y te pone un sentimiento de rencor a tu hermano y quebró tu oración. Tú le haces guerra espiritual a la brujería. Agarra y viene Satanás y toca los sentimientos de tristeza o de que no sentiste poder dentro de esa casa embrujada y quebró tu oración, quebró tu poder, quebró tu enfoque, quebró tu unción, quebró lo que tú hablas, ya no salió con poder. ¿Por qué? Porque los sentimientos no están cautivos. Cuando se está cautivo un sentimiento, toda obra del diablo la desbaratamos con facilidad. Porque no ando por sentimientos, agarro, sentí al diablo, fui a orar a un lugar, que yo salgo fuera de esa casa y me dicen que el diablo está destruido. ¿Y cómo te sentiste? A mí no me interesa cómo me siento, a mí me interesa lo que hablé y lo que creí. Entonces, por eso es importante que sometamos pensamientos, pero también que sometamos sentimientos. Y lo más importante que le importa a Dios, sometamos nuestras decisiones. Ah, es que hoy no tengo ganas de ir al culto, lo voy a hacer. Hoy no tengo ganas de X mandamiento, lo voy a hacer. Entonces, es importante que sometamos los pensamientos, que sometamos los sentimientos y que sometamos las decisiones. Ahora, hay algo importante. El diablo no le tiene temor a alguien que sometió sus pensamientos. Le empieza a tener temor a alguien, le empieza a tener temor a alguien que empieza a someter sus sentimientos. Pero al que de verdad le tiene temor Satanás es al que somete su voluntad y somete sus decisiones. ¿Por qué? Porque sabe el diablo que las decisiones de un ser humano en Dios destruyen las obras del diablo. De hecho, la oración del maestro dice, uno es el Padre nuestro, se oye tan sencilla. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, dice, ya me salto lo demás, hágase tu voluntad y no la mía. Para que alguien diga, hágase tu voluntad y no la mía, simple y sencillamente ya sometió pensamientos, sometió sentimientos y ya puedes decir, hágase tu voluntad, no la mía, porque no le va a interesar si se siente cansado o no cansado para orar, no le va a interesar como que si voy al servicio o no voy al servicio, no le va a interesar nada sino hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto es importante. Estas tres cosas se tienen que someter. Mire, voy a darle un ejemplo de Filipenses 4, 6 al 9. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en la oración, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones
Hablando de corazones, pensamientos, o sea, ya van sentimientos y pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, o sea, no sentimientos impuros, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, si aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced y la paz de Dios estará con vosotros. Entonces aquí somete uno todo. El problema es que dice, es que pienso y pienso, te estás dedicando a tus pensamientos, pero no estamos sometiendo los sentimientos, la falta de perdón, la tristeza, el orgullo, la venganza, todo eso son los sentimientos. Entonces hay que someterlos, porque es el taller favorito de Satanás. Entonces esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque esto de someter los sentimientos es casi ya poniéndole el pie a las tinieblas y dando un paso para ser obedientes. Y de hecho, lo que destruye a las tinieblas es la obediencia. No que piense uno bonito, no que sienta uno bonito y adore a Dios, eso está bien, pero en realidad la meta es la voluntad. La meta es la voluntad. Ahora, la salvación consta de dos cosas: unión de vida con Dios y unión de mi voluntad a la voluntad. Y eso es la salvación. Eso es en realidad un poderoso hijo de Dios, aquel que obedece, no anda con sentimientos de que, y si Dios no cumple su palabra. Es como cuando a mí 2, 3 veces Dios me habló, haz esto y dalo. Pues dije, sí, ves, son mis sentidos, siento feo, pero aquí está y se acabó y viene Dios y ahora sí cumplo mi promesa. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas en los que han sometido su voluntad, no sus pensamientos y no ni sus sentimientos, sino los que someten su voluntad, porque la voluntad de nosotros hace que la voluntad del diablo sea destruida. Eso es lo importante aquí. La voluntad es lo más importante. Es como yo por sentimientos, cuando iba a ser ministro, yo quería una congregación grande, quería tal lugar, eso era mi sentimiento, ahí sentía bonito. Pero ¿qué tal cuando me digo empieza desde abajo de la nada? Eso no me gustó, mucho menos a mi mente ni a mis sentimientos, pero esa era la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dios le habló a un hombre, me fue a hablar, y ¿sabes qué? Esta es la voluntad de Dios. Dios ya te habló de esto y tú no quieres obedecer. Pues sí, yo sabía que me había hablado, pero tú, dice, debes de hacer la voluntad de Dios. Aquí no hay de otra. Obedecer o no obedecer. Por eso dice, Efesios 2 dice que somos hijos de desobediencia. No nos dice somos hijos de pensamientos malos, no nos dice somos hijos de sentimientos, no, de desobediencia. O sea, la obediencia está en la voluntad, en las decisiones. Entonces, eso es muy importante, que nosotros conozcamos que debemos someter todo, que es todo, para una obediencia perfecta. Pensamientos, sentimientos y decisiones, bajo sumisión. Entonces, el problema número uno no es el diablo. De hecho, el apóstol Pablo, cuando leemos Romanos 7, habla de la carne, nos damos cuenta que el apóstol Pablo tenía más miedo a su carne que al mismo diablo. Y de hecho, la naturaleza de la carne es una vida de deseos y de sentimientos. Es de deseos, no es ni de pensamientos casi, de deseos, un 80% de deseos. ¿Por qué? Porque ese es el taller de Satanás. Entonces hay que llevar cautivo pensamiento con todo y sentimiento y decisión. Esa es la obediencia perfecta. Entonces, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos debe de estar interiormente en armonía, nuestro interior, y eso interior, esa armonía interior debe estar una armonía con lo exterior. Esa es la obediencia perfecta. Y después de eso dice, estando prontos para castigar toda desobediencia. Cuando hacemos eso, tenemos autoridad, ahora sí, sobre las tinieblas. Si no tenemos autoridad ni sobre mi mente, mucho menos sobre mis sentimientos, mucho menos sobre mi voluntad, entonces no tengo autoridad sobre mí mismo, ¿cómo voy a tener autoridad sobre las tinieblas? No la voy a tener. ¿Por qué? Porque yo siento
esto, siento lo mucho que muchos hacen, es que no me va a alcanzar el dinero, pues es lo que sientes. La Biblia dice otra cosa. Es que si perdono, se va a burlar de mí. La Biblia dice perdona. Entonces, todo debe de ser decisiones. De hecho, hasta se ha predicado muchos ministros. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Nos dicen eso y es una verdad. Lo que no nos dicen es que los sentimientos hay que controlarlos. De hecho, el dominio propio es eso. Ese es el dominio propio. Bueno, este es un pequeño resumen de cómo tener una armonía interiormente y esa armonía interior sea una armonía exterior, y en realidad eso es una obediencia perfecta, y ese es un hijo de Dios desde un contexto bíblico. No estamos hablando de la familia en el Señor, no. Un hijo de Dios, cuando se habla de un hijo de Dios, es como un guerrero calificado, un guerrero poderoso, un guerrero que tiene autoridad. Estamos hablando de un hijo de Dios desde un contexto como él era Adán en el principio. Exactamente. Entonces dejamos este resumen y que el Eterno les bendiga.